Un estudio patrocinado por la Universidad de Harvard es reconocido por develar o revelar cuál sería el secreto de la felicidad humana. Esta investigación, desarrollada a lo largo de más de 70 años y con más de 700 voluntarios en los Estados Unidos, es reconocida a nivel global como una guía contundente sobre cuáles son las bases para nuestro bienestar. Es una de las investigaciones más largas en la historia en el ámbito de los seres humanos o de las ciencias sociales, y a partir de allí se ha podido establecer una ruta, una guía desde la psicología y otros ámbitos para trabajar en cuanto a la salud mental y el disfrute de nuestra experiencia de vida. Tuvo 4 encargados y el último de ellos, Robert Waldinger, se encargó de, en este siglo, en el 2000 en adelante, dar a conocer todos estos resultados, los cuales nos permiten reconocer o recibir la información de primera mano sobre cuáles son estos resultados. El investigador refirió que la forma en que se desarrolló este proceso tiene que ver con que pudieron estudiar personas tanto de clase baja como de clase alta en los Estados Unidos. Poblaciones con diferentes ocupaciones, ámbitos, carreras, estilos de vida, etc., para poder concluir que por encima de las circunstancias, ¿cuáles son los aspectos que más influyen en nuestro disfrute de nuestra vida diaria? Pues bien, una de las conclusiones que con más certeza se ha reconocido y que se lleva las luces, es decir, que llama toda la atención, es que enfáticamente Robert señala que el estudio nos dirige hacia comprender que una de las condiciones fundamentales, por no decir que la más importante, a la hora de definir la felicidad del ser humano es la calidad de nuestras relaciones. No tiene que ver con la cantidad, sino la calidad. ¿Cómo son nuestras relaciones humanas? ¿Con quiénes nos rodeamos y de qué manera? Esto es lo que más impacta al final de cuentas para la felicidad, y entiéndase que en la investigación se incluye que ese estado de satisfacción o de disfrute de la vida ligado al bienestar o a la salud. Entonces estamos hablando de que lo que hace a un ser humano más saludable, más feliz, más fluido, de manera que al finalizar los años tenga esa percepción de disfrute de su estancia en el planeta, y además que hayan sido unos buenos años, que haya estado por encima del promedio de vida, gracias al cuidado de su salud. El aspecto que más influye en esto, según la investigación, es la calidad de nuestras relaciones. A partir de allí, entonces, vienen y se nos disponen para todos nosotros una cantidad de reflexiones fundamentales, todas enfocadas a aquello que está demostrado, es una de las búsquedas más asiduas de nuestra sociedad: la felicidad. Aparecen en Google, en YouTube, una de las búsquedas más grandes, es decir, que más personas frecuentan, es cómo ser feliz. Cómo ser feliz conmigo mismo, cómo disfrutar la vida, cómo ser feliz en la vida, etc. Todas cuestiones acerca de la felicidad, porque es nuestra gran búsqueda. Porque por naturaleza el ser humano busca estar bien. Y la clave está allí. El estudio lo señala entonces y dice, hey, hay que poner los ojos sobre las relaciones. Luego, esta reflexión debemos llevarla y retroalimentarla con algo que también hemos observado, algo que tú tal vez has escuchado y analizado, que viene incluso desde la sabiduría ancestral. Por ejemplo, podemos citar acá la propuesta del libro de Don Miguel Ruiz, el de los 4 acuerdos, cuando nos habla que en la sabiduría tolteca nos entendemos a nosotros mismos como espejos. Entonces, las relaciones, desde este planteamiento, se comprenden como un proceso de reflejo. Nos estamos reflejando en los demás y los demás están reflejando algo en nosotros. Y es algo que no solamente hace parte de la enseñanza ancestral. Recordemos que en neurología, en neurociencia, en psicología, se habla de lo que son las neuronas espejo. Unas neuronas con una cualidad o capacidad de absorber
la información, es decir, disponerse a aprender de los modelos, de las formas de actuar, de qué sucede en el entorno para de alguna manera adaptarse. Y como somos seres sociables, pues la adaptación comienza en nuestro tiempo, en las metrópolis, en estos centros de reunión en los que se convierten las empresas, los centros comerciales, etcétera, las culturas, incluso las redes sociales como un entorno virtual que seduce y sugiere las formas de ser. Las neuronas espejo están ahí para generar una identificación con eso que pasa en el entorno, reflejarlo y tratar de ubicarse, adaptarse. Quiere decir que el planteamiento de las relaciones como un proceso de reflejos o de espejos está muy validado. Es algo de lo cual podemos encontrar muchas investigaciones y a partir de allí podemos entonces deducir que al plantear la calidad de las relaciones como la causa de nuestra salud y felicidad y comprender que las relaciones es un proceso de reflejo de que somos espejo, quiere decir que en gran porcentaje la calidad de las relaciones que tengo depende de aquello que se está reflejando de mí en esas relaciones. Automáticamente, la satisfacción o insatisfacción que podamos tener con esas relaciones que estamos teniendo se convierte en un elemento de análisis o de reflexión para decir, ok, eso que no me gusta, eso que me choca, eso que me incomoda en estas relaciones, ¿qué está reflejando de mí? Y vienen dos opciones. Una, refleja algo que yo tengo en contra de mí. Es decir, estoy trayendo a esta relación, está saliendo de mí hacia ese espejo algo que no quiero en mí, algo que me incomoda de mí mismo. O definitivamente esa relación refleja algo que ya no quiero para mí. ¿En qué está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre las dos opciones? La primera, hay una inconsciencia sobre algo que está presente en mí, yo no lo reconozco, pero me incomoda y cuando lo veo afuera, entonces, se viene ese disgusto que pienso que es con la relación, pero que en realidad es el reflejo de un conflicto interior que tengo, del cual no soy consciente. Diferente a la segunda opción. En la segunda opción sucede que soy consciente de esa situación, soy consciente de que eso ya no lo quiero en mí y soy consciente de que ese entorno, al activar un comportamiento que ya identifiqué como algo que no quiero en mi vida, entonces es tomar la decisión de que no correspondo a ese entorno. Y no tiene que ver con juzgar a las otras personas, tiene que ver con que yo decidí que eso no hace parte de mí. Significa que otro elemento importante para tener en cuenta en esta diferenciación es que en la primera, cuando soy inconsciente del conflicto que tengo dentro de mí, ese conflicto se esconde en los juicios que yo utilizo para señalar a los demás. Juicios y prejuicios. Claro, tengo el dedo listo para señalar y como siempre se nos ha hecho referencia, una enseñanza así palpable de que cuando señalo con un dedo al otro, tengo 3 mínimo señalando hacia mí, como lo dijo Jesús, cuando vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nosotros, estamos hablando de que este conflicto que tengo con los demás y que se camufla a través de los juicios de por qué ellos son así, de lo malo que hacen los demás, de cómo me causan de daño, ese juicio camufla que hay un conflicto interior, algo que estoy peleando dentro de mí, pero de lo cual todavía no soy consciente. Mientras que en la segunda condición, como ya lo tengo consciente, esto no está camuflado en juzgar por qué los otros son así, juzgar que está mal lo que ellos hacen, sino que directamente tengo una comprensión que es una decisión personal. Yo prefiero un estilo de vida que se aleja de esto. Y esa preferencia y esa claridad de decisión denota que yo tengo una comprensión sobre mí. Y esa comprensión sobre mí está hablando de una buena relación conmigo. En pocas palabras, resumen de todo lo que he dicho hasta acá. La clave de la felicidad es la calidad de las relaciones, pero la calidad de las relaciones con los demás depende de la calidad de la relación conmigo. Si tengo una buena relación conmigo, eso se va a reflejar afuera en una sabiduría para
sobrellevar las otras relaciones. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es una sabiduría para sobrellevar las relaciones, porque no se trata de que no voy a tener problemas. No se trata de que todo es una maravilla y color de rosa. Hay disensión, hay confrontación, hay diferencia entre nosotros como seres humanos. Es natural, hace parte de nuestra experiencia, pero, una fluida, escúchese bien el término y prestémosle atención, una armoniosa relación con nosotros mismos, una vida interior armoniosa, fluida, consciente, impacta demasiado, tiene un enorme impacto en la calidad de la relación con los demás. Se va a reflejar. Y esta forma de reflejarse es esa sabiduría para conllevar las situaciones, diferencias con los demás, las disensiones, porque hacen parte de nosotros. Entonces, automáticamente, hablar de felicidad es hablar de nosotros, es algo que debería estar sobreentendido. El hecho de que, como bien he planteado en varias ocasiones y también hace parte de la propuesta de comprensión y de reflexiones que incluye mi libro, Yo no entiendo la vida, la felicidad es un fruto cuya semilla ya está sembrada dentro de nosotros. Por lo tanto, conseguirla tiene un proceso de cultivo, de que yo me cultive a mí mismo, cultive mi ser, para que en su crecimiento y expansión dé el fruto de felicidad, que no es el único fruto, sino que con este se incluye o va de la mano también el fruto de la sabiduría, por ejemplo. El saber fluir se convierte en felicidad. Y estos son frutos de la semilla de ser que yo soy. Semilla que si no conozco y todo el terreno, todo lo que hace, lo que compone a esta siembra que soy yo, esta semilla, cuando la desconozco, entonces encuentro mayores trabas o dificultades, crece la maleza dentro de mí cuando no conozco la semilla que debo cultivar. Y esa maleza es la que se convierte en muchas ocasiones en la interrupción o interferencia o pelea o conflicto con los demás. Cuando podemos volver, retomar la sabiduría ancestral, lo propuesto por el libro de los 4 acuerdos, y recordar que esta sabiduría dice que cuando lo que se está reflejando entre nosotros no es de la esencia, es decir, no es de lo que somos a profundidad, cuando lo que encontramos en nuestra vida no denota el disfrute y el bienestar, porque no se refleja el bien que somos o la bondad que somos en esencia, es porque estos espejos que somos están cubiertos de humo, tienen una bruma, tienen una interferencia. Tenemos una interferencia. Y ese humo es la ilusión. Entonces yo vengo con un paquete de ilusión, humo, bruma, que en nuestras relaciones se interpone. Pero no está solamente el mío, está el humo tuyo también, tu ilusión, tus paradigmas, juicios. Y cuando se entrometen entre nosotros como espejos, entonces no nos vemos en la profundidad de la esencia, donde somos lo mismo, donde debería reflejarse la misma luz que somos todos. Pero no, está el humo. Y este humo reflejado allá y camuflado en que es el humo del otro, nos pone en la función de estarnos señalando, juzgando y en conflicto. Ahora, si estamos hablando de que lo que nos ocurre es que no se está reflejando la esencia y lo que somos de manera primigenia, en otros términos, lo que estamos refiriendo es que lo que conocemos de nosotros, lo que estamos conociendo de cada uno de nosotros en las relaciones, no es lo natural de nosotros. Y si no es lo natural de nosotros, quiere decir que no es lo que es compatible de manera original con la vida. Cuando reducimos esto, podemos llegar a concluir que el conflicto que yo tengo conmigo, que luego se refleja y se convierte en un conflicto contigo, en realidad es un conflicto con la vida. Yo tengo un conflicto con la vida. Yo tengo un conflicto con mi vida. Y el conflicto surge a partir de que estoy separado de esa lógica original de la vida, dado el hecho de que no estoy viviendo dentro de la naturaleza de lo que soy. Es como si una semilla X, aguacate, está confundida porque está dentro de un pinar
está rodeada de pinos. Por lo tanto, la semilla de aguacate comienza a creer que él es un pino y que debe emerger de él pinos, un pino. Pero cuando comienza a germinar y a crecer, comienza a ver que es diferente a los pinos que tiene alrededor. Y esto, dentro de la analogía y el ejemplo, la pone a pensar que hay algo mal con ella. No, pero esto está mal. Tiene un conflicto con ella porque no se parece a los pinos, dado que tiene la idea de que debe ser un pino. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad y el conflicto? ¿En los pinos? ¿En que ella no es como un pino? ¿O en que ella tiene la idea de que es un pino y esa idea no corresponde o no es compatible con su originalidad de que es un árbol de aguacate? Exactamente. La situación es esa idea. Ese es el desafío. Al no tener clara su identidad original, tiene una confusión que la lleva al conflicto. Primero con ella y que luego se va a reflejar con los demás. Esto lo podemos ver en muchos escenarios en la vida cotidiana del ser humano. Cuando llegamos a la casa con mal genio, con estrés, y comienza una discusión o se produce una discusión con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, por el solo hecho de que yo ya estoy desbordado en estrés, en ansiedad, en preocupación, etc. ¿Por qué estoy desbordado? ¿Por qué es mi desasosiego? Porque no tuve una buena situación en el trabajo. Pero malas situaciones tenemos todos, eso hace parte de los procesos que tejen la vida humana. Entonces, ¿dónde está en verdad el detalle? El detalle está en que yo tengo una idea en mi mente que esa situación problemática no debería estar. Es decir, yo quiero que eso no esté. Eso se traduce en un diálogo interior que, por ejemplo, es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no tuvo que pasar bien la situación? ¿Por qué esto? Entonces tengo una confrontación entre la circunstancia, lo externo, y la interpretación mía o mi expectativa. Está pasando esto, pero yo quería que fuera así. Entonces me pone en conflicto. En otros términos, ese conflicto es, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué la vida tiene que ser así? ¿Por qué no puede suceder lo que yo quiero cuando yo quiero, como yo quiero? Eso es lo que me desborda, eso es lo que me estresa. Y ese estrés me predispone a no desarrollar una correcta relación, una armoniosa relación con otras personas. ¿Por qué? Porque cuando luego llego a relacionarme en la casa con las personas que están allí, y si lo ponemos al revés, es el problema de la casa cuando lo llevo al trabajo, esas relaciones son estímulos, son señales, son cargas para mi mente que ya viene saturada. Por lo tanto, lo que hacen es presionarme esas relaciones, ponerme en mayor estrés. Y agotan mi capacidad de respuesta consciente, de manera que se enciende mis reacciones. Simplemente comienzo a reaccionar. Entonces trato mal a la otra persona. Esa presión, entre comillas, de la otra persona, porque esa persona no viene para presionarme, esa persona no viene para hacerme sentir mal en la mayoría de los casos. No, esa persona viene en lo que es esa persona, si es mi hijo, si es mi esposa, si es lo que sea. Pero yo reflejo como espejo, en esta relación reflejo, a partir de esa situación veo la presión de la vida, entonces reacciono. Esto es una forma, allí se refleja de que, sí, entonces ahí se toma cuerpo, se personifica la presión que estoy sintiendo y en profundidad el conflicto que estoy teniendo con la vida. Porque estoy interpretando, y esto hace parte del humo, tengo la interpretación de que esta circunstancia, esta situación o desafío es la vida. Es lo que asumo. Y es un error. Porque una situación de vida no es la vida. Entonces, esos conflictos en las relaciones reflejan el conflicto que llegamos a tener con nosotros mismos, que en el fondo es un conflicto con la vida, porque no logramos comprender la profundidad de lo que ella es y por lo tanto la profundidad de lo que nosotros somos en ella. Posteriormente, como dice el estudio que la calidad de las relaciones determina nuestra felicidad, pues no tener unas relaciones armoniosas por todo este cuento que ya eché, hace que tengamos menos felicidad y disfrute del día a día. Esto es algo que planteo por acá en parte de mi libro, porque se trata de hablarles un poco de mi reciente libro,
yo no entiendo la vida. Y esto es un planteamiento que tenemos, aquí, ahí, si lo ven, esto es la primera página, aquí cuando nosotros abrimos el libro, yo no entiendo la vida, la primera hoja dice la vida. Es un diagrama, es un diagrama, una ilustración, que es este que están viendo en pantalla, y esto tiene un sentido que ya se los voy a explicar. Pero en este momento a lo que quiero ir, vamos a dirigirnos a una parte del libro que es exactamente cuando está empezando el segundo capítulo. Si no estoy mal, vamos a buscarlo. Creo que ya nos pasamos. A ver, con esta herramienta vamos mejor. Vamos a hallarlo. Es una frase de mi querido amigo Felipe López. Aquí es, en el capítulo 1, cuya temática o presentación es ¿a qué huele tu vida? Porque el libro nos lleva a una reflexión de comprender que una cosa es mi vida y otra cosa es la vida. Entonces, tu vida, cuando hablamos de tu vida, ¿a qué huele? Es un planteamiento que hace parte del libro que ya se los iré explicando. Y dice la frase de Felipe: no te hace sufrir la vida, porque tenemos esa referencia, ay, la vida es muy dura, ay, esta vida que me tocó a mí, ay, es diferente la vida a las circunstancias. Pero miremos cómo lo dice Felipe: no te hace sufrir la vida, sino la imagen mental que tienes de ella. Ah, la imagen mental. ¿Qué es la imagen mental? Lo que los toltecas mencionaron que es el humo. Creamos concepciones, juicios, prejuicios, etiquetas, paradigmas que definen o interpretan lo que nos rodea e inclusive definen, interpretan, leen a nosotros mismos, nuestra existencia. En otras palabras, determinan una valoración sobre nosotros. Pero es humo, es ilusión. Entonces, dentro de esa ilusión, la vida es esto. La imagen que tengo de la vida como algo doloroso, o la imagen que tengo de la vida como esto que tendría que ser así. Y cuando no es así, llego a sufrir por la imagen mental. Esa imagen mental, si es humo, quiere decir que no es parte de la naturaleza original. Entonces viene la pregunta: ¿tenemos la concepción de la vida que realmente nace de la vida? La inteligencia que expresa la vida denota y habla de que hay un sentido para nuestra existencia. Luego, el sentido que tú ves en tu vida, la forma como lo interpretas, ¿es compatible con la inteligencia de la vida? Es decir, nuestra concepción de estar aquí nace o es la concepción original. ¿Es la verdadera? ¿Es la natural? ¿O tenemos una imagen de la vida, una imagen mental, un mapa dentro del cual vemos y entendemos todo, que está desligado de la realidad, de la naturaleza de la vida y de su sentido? Y por eso, al usarlo, es humo que crea un conflicto con nosotros, no comprendemos nuestra existencia, nuestro papel, nuestras circunstancias, y al no comprenderlo y no comprendernos, vivimos en ese conflicto que extrapolamos a las relaciones y entre todos creamos la inercia de la infelicidad, la cultura de la infelicidad. Sí, se vuelve cultura ser infeliz porque todos nos acostumbramos a tener un conflicto interior, que es lo que compartimos, a no tener la capacidad de comprendernos para poder compartir comprensión. Ahí llegamos a hablar de la carencia de amor que ocurre y que se evidencia en la cantidad alucinante de relaciones falsas, porque no existe el amor en la relación, porque no existe el amor en mí, porque yo no sé eso que es, porque yo ni sé yo qué soy y cómo me amo entonces. Simplemente trato de seguir la imagen mental y sostener lo que creo que es, pero que no es. Pero yo ni siquiera sé que no es. Entonces el detalle está en que esto es un conflicto y una pelea que yo ni siquiera entiendo, pero estoy en ella. Metido como en un carro que va dando vueltas y ahí, ¿cómo hago? Pues ya el carro va revolcado y me lleva. Esa es la situación. Y a partir de esto es que vengo a plantear y decir, ¿cuál es la propuesta de este libro? Yo no entiendo la vida. La propuesta de este libro es conducir, guiar este tipo de reflexiones de manera que nosotros, con nosotros mismos,
tengamos unos diálogos a partir de los cuales revisemos esas concepciones que tenemos, esa imagen mental sobre la vida y sobre nosotros, podamos cuestionarlas y podamos buscar a partir de unos elementos objetivos, claros, evidentes, cuál sería la concepción original sobre la vida y sobre nosotros. Por eso el libro, si nos vamos por acá hacia el inicio, vamos a encontrar que el libro propone esto. Yo no entiendo la vida. Un libro para desaprender. Que también aparece y lo tenemos acá en la portada. Yo no entiendo la vida. Este libro es un respiro. Como una pausa. Es para desaprender. Es un respiro, es una pausa y en ese contexto debe tomar, espero yo, aspiro a que comprendamos el valor de lo que tiene. Desde muchas situaciones lo podemos ver. Tal vez la última confrontación o la reciente confrontación que tuviste con alguien de tu familia sucedió solo porque hizo falta una pausa de tu parte o de la otra persona. Pero mejor si lo vemos en tu parte para ser más responsables y estar más empoderados. Y decimos, simplemente hizo falta una pausa. Que tú en un respiro pudieras pausar y permitir que se calmara. Y estamos hablando de situaciones que pueden llegar a puntos tan desafortunados y lamentables como alguien que hiere a otra persona. Hizo falta la pausa, pensarlo. Como también hace falta la pausa en quien genera un accidente. Tal vez lo que mal dijiste, solamente hizo falta una pausa para no haberlo dicho. Y que esa situación jamás se hubiera generado. En muchas ocasiones en la vida, lo peor que pasó simplemente porque hizo falta una pausa. Y en muchas ocasiones, todo lo bueno que pasa es porque en un momento hubo una pausa. Por ejemplo, ustedes saben, yo me dedico a la inteligencia del corazón y deben saber que algo vital dentro de la dinámica de nuestro corazón es que cada pálpito tiene una pausa de aproximadamente 0,13 segundos. 13 milésimas. Es una pausa diminuta, pero que tiene que existir en el centro del impulso eléctrico. Es decir, en el nodo auriculoventricular. El impulso eléctrico llega ahí, hace una pausita para que la sangre pueda bajar a los ventrículos y ahí sí continúa. Las pausas nos dan vida. Y podemos llevarlo a otro contexto. Si vas a caminar a una montaña, ¿de qué sirve ir si no haces una pausa para contemplar? ¿Y qué infierno se convierte la vida cuando no tenemos la posibilidad de la pausa de la noche para descansar, para dormir? Las pausas hacen parte del sentido de vivir. Y este libro nos hace la propuesta de una pausa, de un respiro, porque hay que analizar el espejo que tenemos, que somos. Hay que analizar ahí donde se nos está viendo la vida. Pues bien, vamos a estar compartiendo estos videos para introducirnos un poco en este libro, que ustedes se motiven a leerlo y que seamos parte de esta aventura, recorramos este camino. Entonces, si tú quieres adquirirlo y tenerlo en físico, puedes escribirme, puedes contactar conmigo en el correo de conectados@pensarconelcorazon.com, pero también puedes dar clic al enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario para leerlo. Pero en este video también les tengo una noticia, y es que si quieres tener una primera experiencia con el libro, puedes leer sus primeras páginas en una versión de prueba. Puedes adquirir esa versión de prueba de manera gratuita, digital. Puedes descargarla, tenerla hoy mismo y comenzar la lectura. A ver qué tal la sientes. A ver qué tal te va. Y si te encarreta, si te llama la atención y si lo quieres, entonces lo pides. Me escribes y dices, Jaime, yo quiero el libro. En Colombia estamos listos para hacer los envíos de estas copias físicas. Aquí ustedes pueden observar, los tenemos presentes.
y ya estamos haciendo el envío y entrega de estos libros en Colombia. Para Estados Unidos también tenemos envíos y para Europa. Y si tú lo quieres, por ejemplo, en México, en otro país, pronto va a estar disponible en Amazon. A ver, esto también te lo puedo enviar a México desde Colombia, pero está dentro de tus posibilidades lo que sería el pago del envío. Pero lo podemos conversar. Entonces, puedes empezar por esa pequeña versión de prueba, comenzar a leerlo y ver qué tal te va con la experiencia. Y si quieres ordenarlo, lo ordenas para que en estos videos que estaremos haciendo vayas siguiendo la nota, nos puedas hacer preguntas y reflexiones, planteamientos acerca de lo que esto significa. Hoy, en este primer video, además de todo lo ya planteado como el sentido de a dónde nos quiere llevar el libro, esa revisión interior y poder reflexionar acerca del sentido, la imagen real sobre la vida. En pocas palabras, podemos decir que la propuesta de este libro está en una resintonía con la vida. Porque, reitero, nuestro conflicto, el conflicto que vivimos en general, ojo, no es que no tengamos situaciones difíciles, es que esas situaciones las convertimos en tortura y sufrimiento. Y la razón de eso es que no vamos en sintonía con la vida, su inteligencia, su sabiduría, su armonía, su plenitud, su abundancia. Y al no ir en esa sintonía, ahí tenemos una separación con nuestra propia esencia que nos pone en conflicto y luego ese conflicto lo llevamos a otras escalas. Entonces, ¿qué pretende este libro? Que volvamos a esa sintonía. Nos pertenece, está dentro, es nuestra. Y nos lo merecemos para que la vida sea vida, no sobrevivencia, conflicto. Vida, crecimiento, disfrute. Dentro de las dificultades y atravesando obstáculos, pero creciendo a partir de ellos. Aprendiendo de todo ello. Desarrollando nuestro ser, cultivándonos para dar todos esos frutos maravillosos, que es la vida que todos sentimos que queremos y que todos merecemos y que está en manos de todos lograrla. Entonces, para concluir, vamos a dejar el análisis de lo que es la portada como tal y el nombre. Hay personas que me han hecho la pregunta y dicen, pero Jaime, ¿por qué haces esa afirmación o decretas con ese título una separación con la vida? Yo no entiendo la vida, eso es negativo. ¿Por qué el planteamiento del libro es algo negativo? Es la lectura que han hecho varias personas y que me han hecho la pregunta al respecto. Pues bien, esa no es la intención. La intención no es de un libro que su planteamiento es negativo. La intención es hacer una revisión, una reflexión desde un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? La condición de vida, la experiencia de vida que vamos desarrollando que está separada de la vida. ¿En qué sentido? Fíjense que aquí en el yo está dentro de un recuadro. ¿Está bien? Hay un recuadro un poquito más oscuro que el color en general de la pasta donde está el yo. Este libro va desarrollando también un aprendizaje acerca de diferenciar lo que es el ego y lo que es el ser. En términos de lo que ya he dicho, el ser tiene que ver con la esencia original, lo que somos de verdad, el espejo limpio, puro, transparente. Eso es lo que somos. Ese es el ser. El ego tiene que ver con el humo, la ilusión. Es lo que se construye a partir de la identidad superficial que se llena de concepciones, interpretaciones, juicios, prejuicios, paradigmas, a través de los cuales tratamos de entender la vida. Tratamos de entenderla, esa es la clave. Bien. El yo, este yo, hace referencia al ego, porque si tú buscas qué significa ego, sencillamente es un término latín que significa yo. Ego significa yo, y el yo es una identidad superficial, construida con base en la ilusión. Esa ilusión que desconoce nuestra verdadera esencia. Entonces, yo no entiendo la vida es en tres elementos. Primero, el yo que tiene una cajita, un mundito propio, en el cual vive encerrado, una prisión mental. Ahí está el ego, en su mundito, en su imagen, en su humo, en su mapa mental, sus concepciones. Ahí está metido, en una cajita, lleno de limitaciones también. Ahí está. Entonces, este ego, desde esas condiciones, no entiende. Él busca entender la vida.
Él busca entender, porque hay una característica clave de la función del ego cuando nos gobierna, y es querer tenerlo todo bajo control. Cosifica la vida. Es decir, pretende que todo en la existencia sean cosas como fichas en un juego que tú las puedes mover y colocar donde quieras. Y que así son situaciones, personas, hasta el clima. Quiero controlarlo todo. ¿Por qué? Porque la mente es una máquina de sobrevivencia y la mejor forma de evitar los riesgos es que todo ocurra dentro de mi plan. Que yo tenga control sobre todo, y si digo muévase, se mueve, y si digo no se mueve, no se mueve. Pero la vida no es así. Entonces el ego, dentro de su vida virtual y dentro de lo que desconoce y su ilusión de control, trata de entender. ¿Por qué trata de entender? Porque obvio la vida no es así, la vida actúa en otras dinámicas, y como es diferente a lo que el ego desea, espera y sugiere, entonces conflictúa. Entonces ahí yo no entiendo, y se da de coces y cabecea y yo no entiendo. Pero por un lado está el ego con su ilusión del control y su incapacidad de comprender, y por otro lado está la vida. Por eso es diferente del planteamiento, el texto, la portada, inmediatamente aduce, refiere, reseña una diferencia en esos elementos. El yo, que es el ego encerrado, que tiene una característica, una ilusión del control y no logra entender, pero aparte está la vida como tal. La vida es otro cuento, aparte de lo que pasa con el ego. Y tratamos de graficar y presentar en la portada algo que hace parte de la imagen que construye el libro, la aventura que tiene este libro, y es en las montañas, reflexionar a partir de la naturaleza, las montañas, el agua, la lluvia, todo esto. Luego, este es el primer escenario. Yo, como ego, en conflicto con la vida y conmigo. Pero cuando salimos del escenario del ego, su caja y su ilusión del control, y nos adentramos a perseguir o nos entregamos al viaje de conexión y de resintonía con la vida, simplemente está ella, la vida, ella, diferente, en otra situación, fluida, en otra dinámica, ahí sobre las montañas. No se trata de yo no entiendo, no, la vida. Cuando salimos del ego y nos soltamos el rol con el que andamos en la mente, aparece simplemente la condición de la vida, la vida. Y adentrarnos en esta aventura y en este libro nos lleva a comprender un planteamiento, que también tiene algunas ilustraciones precisamente para ambientar todo esto, desde el cosmos, toda una reflexión sobre la vida y una comprensión de ella. Es diferente a entenderla, a comprenderla. Ya lo vamos a estar viendo en próximos videos que hagamos así como este. Vamos a estar leyendo algunos apartes. Pero algo esencial acá es que el planteamiento completo del libro dice, yo no entiendo la vida, pero siento su aroma. Yo no entiendo la vida, el ego, yo no entiendo la vida, pero siento su aroma. Ese sentir aduce al ser, refiere al ser, denota lo que es el ser, sentir. Siento su aroma. Entonces me salgo de la ilusión del control, me salgo de esa búsqueda de la razón por entender la vida para controlarla, tenerla en su mano. Simplemente me entrego a ella como algo superior para sentirla, como un delicioso aroma. Yo no entiendo la vida, pero siento su aroma. La invitación del libro es que tengas esa experiencia de sentir el aroma de la vida con todos los sentidos. Y de hecho, esa referencia de sentir el aroma nace de que, se comprende en el hecho de que en el libro se plantea esta metáfora de sentir el aroma porque hay muchos olores. Y a veces tenemos olores pegados a la nariz. Y cuando hay un olor pegado a la nariz, queremos olfatear algo más y ese algo más nos huele al aroma que ya traemos. Igual nos pasa con la vida. Y queremos olfatear el aroma de la vida, pero tenemos un aroma pegado de la imagen mental, la concepción. Por lo tanto, ¿qué corresponde? Lavar, quitar ese aroma pegado para ir a sentir el aroma original de algo. Sentir el aroma de algo
es su esencia, llegar a su esencia. Sentir el aroma de algo es compenetrarnos con ello. Sentir el aroma de algo es una experiencia viva, cercana, profunda. Difícil de describir en muchas ocasiones. Y difícil de experimentar si no se está allí, presente, entregado. Y eso pasa con la vida. No vamos a entenderla leyendo algo ni siquiera, viéndolo en una pantalla, no. Hay que meterse en ella. Hay que vivirla, hay que encontrar su aroma. Esa es la invitación del libro. Y por hoy vamos a dejar con esa explicación de su portada y de su título. Espero que haya sido claro. Y deseo que ustedes quieran ser parte de esta aventura. Ya saben, pueden descargar hoy mismo. Tienen el enlace a disposición de las primeras páginas para que tengan una primera experiencia con el libro. O si quieres pedirlo directamente, ya lo quieres, sí, Jaime, quiero tener el libro, empezar a leerlo y que tengas ese elemento para compartir en próximos videos, pues también tienes el enlace y lo puedes solicitar. Deseo que esto sea muy nutritivo para ti, tanto estas reflexiones como el camino del libro, y que en más ocasiones, a partir de estos aprendizajes, podamos seguir compartiendo. Recibe un gran abrazo a tu ser, a tu vida, y mucha gratitud por este tiempo, por tu atención, por tu energía. Nos vemos en la próxima. ¿Quieres tu libro?